Bueno, nos vamos a ir al final de esta primera parte al último tema que tenemos, que es precisamente pues algo que quizá alguno de ustedes lo ha podido notar, y es los vehículos pequeños y su ausencia del mercado, porque cada vez se venden menos vehículos pequeños, pero no solo porque no se vendan por precio, sino porque muchos fabricantes han renunciado directamente a fabricarlos, y muchos se preguntan por qué, por ejemplo, un Fiat 500 o un Fiat Panda o un Ford Fiesta, pues las marcas los han dejado de fabricar, y tiene una explicación relativamente lógica que les voy a tratar de comentar. Miren, un dato: en los años 80, el 50% de los coches que se vendían en Europa tenían menos de 4 metros, básicamente lo que vemos ahí detrás. Este Fiat 500 que tenemos ahí es otro ejemplo. Menos de 4 metros eran el 80% de los coches. Hoy, esos son solo el 5% de todos los coches que se venden. Hemos pasado del 80% en los años 80 a que solo el 5% de los coches que se venden sean considerados coches pequeños, es decir, que tengan menos de 4 metros. ¿Por qué ocurre esto? ¿O por qué dicen los fabricantes que ocurre esto? Y hay dos presidentes de dos grupos europeos que claramente están en contra de todo lo que ocurre. Uno de ellos es Luca de Meo, el presidente del grupo Renault, y el otro es John Elkann, que es el presidente del grupo Stellantis. Los dos conglomerados absolutamente gigantescos que son los que más coches pequeños han vendido. Y ellos claramente echan la culpa a algo que en general decimos todos los que estamos metidos en este mundo y lo conocemos desde dentro: es el exceso de regulación en Europa. El problema, ¿cuál es? Que un coche que tiene un precio, por poner un ejemplo, alguno de estos que está en pantalla, pues de entre 15 y 17 mil euros, si se obliga, como lo hace la Comunidad Europea, a que haya muchísimos sistemas de ayuda a la conducción que se han hecho obligatorios para poder vender un coche, obviamente, pues el precio del coche se infla mucho, se infla tanto que el cliente potencial de estos coches básicamente al final no puede comprarlo porque se le va de precio. Les voy a poner, por ejemplo, algunos ejemplos de ese equipamiento que les digo que hace que la Comunidad Europea obliga a los coches, como por ejemplo el AEB, que es un frenado de emergencia automático mediante pues un radar que detecta que nos estamos acercando al coche de delante y que básicamente el coche frena por sí mismo. Es una tecnología que hay que incluir en esos coches desde hace un año, que vale dinero, que cuesta. Otra, por ejemplo, el LKA, que es la asistencia del mantenimiento de carril, es decir, unas cámaras detectan que el coche se está saliendo de la línea antes de que nosotros pongamos el intermitente, y directamente el volante lo que hace es intentar meter el coche otra vez en el carril, obligatorio desde hace poco. Un sistema de detección mediante una cámara que capta el pestañeo del conductor y detecta teóricamente así la fatiga del conductor. También es obligatorio. El ISA, que es la asistencia de velocidad inteligente, es decir, aquella que pueda adaptarse al vehículo que hay de delante y además a la propia vía. Es decir, si el sistema detecta que hay una zona de 80, el coche no va a dejar que se pase de 80 kilómetros por hora. También es obligatorio. Las cámaras de marcha atrás y los sensores de parking. El LDV, que es una alerta también secundaria de salida de carril, o por ejemplo el control de ángulo muerto de los retrovisores, que también es obligatorio. Claro, todos estos pequeños dispositivos, y cada uno vale, no sé, 200 euros, y hay 8 o 9 en un coche pequeño, eso significa 2.000 euros más caros. 2.000 euros en un coche de 15.000, entre 10 y 15.000, pues supone prácticamente entre el 15 y el 20% del total del coche. Esto quizá en un coche grande, en un coche de 40 a 50.000 euros, pues se diluya y evidentemente no suene que sea un coche caro, pero sí incluso se pueda vender como que está muy equipado tecnológicamente. Pero como hay una obligación precisamente de hacerlo con todos los coches, incluso con los pequeños, son estos los que salen pues perjudicados a la hora de vender. Y hay muchos conductores que no lo compran, y eso lo saben los fabricantes, que acaban no fabricando los coches pequeños. Nos metemos en una pequeña circunferencia de la que no salimos precisamente por el exceso de regulación. Insisto que yo creo que muchas de estas cosas son absurdas, son no solamente no más seguras, sino que además distraen al conductor
y hacen que no perciban la realidad de que lo que hay que hacer es conducir con atención a lo que estamos haciendo en el momento que estamos subidos en un coche y agarrando un volante, que es precisamente nuestra responsabilidad conducirlo.